Me llama mucho la atención la manera como el escritor Lucas describe lo que los fariseos decían, porque dice que el versículo 1, que a Jesús se le acercaban toda clase de personas, pero especialmente se le acercaban, dice allí, los publicanos y pecadores. O sea que la multitud que seguía al Señor y que se le acercaba no eran santos, no eran santurrones, no eran puritanos, no eran personas que al menos otros reconocieran como santos. Era una clase de personas complicada. Aquí lo menciona como publicanos y pecadores. Y algunas personas tienen problema con esto. Algunos cuando, vienen a la iglesia y dicen, yo pensé que ahí todos eran santos, porque pensamos que todos los que siguen al Señor deben ser santos y puros. Pero eso es como ir a una clínica y decía, a mí no me gusta esa clínica porque es que hay mucho enfermo. Precisamente es que allá van a sanarse de sus enfermedades, allá van a buscar respuesta. Ahora, eso no quiere decir que entonces vivamos de cualquier manera, pero es para que no nos escandalicemos cuando vemos personas que de pronto están buscando al Señor, pero que evidencian muy poco, quizá, o más bien mucha necesidad de cambio y de transformación, pero que están en la búsqueda. Y aquí esta gente estaba siguiendo al Señor, pero los fariseos y los escribas, que eran la representación de la clase religiosa judía en ese momento, se escandalizaban de esto. ¿Y qué hacían? Murmuraban, hablaban en murmullo, a baja voz, a espaldas de Jesús, y decían, pero ¿qué clase de maestro es? ¿Qué clase de Mesías y de Dios es? Si míralo cómo recibe a esta gente pecadora y come con ellos. Los recibía y comía con ellos. En otra parte de la escritura, en el capítulo 19, dice cómo en Jericó le dijo a un publicano llamado Zaqueo, bájate de ahí porque se va a subir en un árbol para verlo, que hoy es necesario que me quede en tu casa. Y allá donde los fariseos y escribas ni siquiera se atrevían a pisar el umbral de esa casa, de ese hombre pecador, Jesús dijo, me quedo esta noche allá. Y claro, Zaqueo reunió otro poco de su gremio de pecadores y de publicanos, los llamaban ladrones también, eran los recaudadores de impuestos, pero además se apropiaban de riqueza de manera ilícita, y los judíos no querían de ellos, no gustaban de ellos. Pero allí está Jesús rodeado de estas personas que otros no querían acercarse a ellos porque es que eran muy pecadores. Y ellos se consideraban como muy santos para acercarse a esa clase de personas. Y quiero decir, iglesia, que no nos pase como los fariseos, que consideramos quizá personas y hoy no, con ellos no. Ese no, prediquémosle a otro, pero a ese no. No, es que ese es muy malo. No, esa señora, no. Y así como nosotros tuviésemos una lista de personas con las que nos gustaría relacionarnos, es que ese sí es buena gente, se lo va a tener en mi lista. Y en los colegios ustedes saben cómo se juntan unos con otros, ¿cierto? Y buscan acercarse que a los más malos o a los mejorcitos. Y les recomendamos a los hijos, cuidado. Y claro, eso tiene su lado bueno. Pero cuando generamos barreras y entonces hacemos otra lista que ya la llamaríamos una lista negra de personas con las que no quisiéramos siquiera encontrarnos, saludarnos. Hace unos años atrás debimos ir a un pueblo en la Sierra Nevada donde hay una iglesia. Íbamos por invitación del pastor de esa iglesia. Y predicamos, estuvimos en la iglesia el día que llegamos, un viernes en la noche. Y yo vi a un señor allá parado en la puerta de la iglesia todo el tiempo de la predicación. Me llamó la atención.
Y le pregunté al pastor, y ese señor que se veía así como serio, pero como agradable, como estaba allá atrás parado, me dice, ese es el jefe de los paramilitares de toda esta zona. Ah, le dije, ¿es cristiano? Dijo, no, la esposa de él sí es cristiana. Él supo que usted iba a venir y vino al culto. Ah, pero él es el esposo de la tesorera de la iglesia. Ah, qué bueno. Vea pues, pastor, y no solo eso, mañana está invitado a almorzar en la casa de la tesorera. Interesante almuerzo. Y fue bonito compartir y hablar de muchas cosas y resolver preguntas que él hacía de cosas, pero entre esto hablarle del amor de Dios, también para él de la salvación en Cristo y del mensaje que debemos proclamar. Dios nos dio esa oportunidad de testificarle a este hombre en la mesa de su casa, y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que acercarnos, claro. Dice que la palabra, la escritura no es solo para el justo, sino ante todo para el homicida, el matricida, el parricida, así lo dice la Biblia, el secuestrador, el paramilitar, el guerrillero, el policía corrupto, para todos, para el brujo, para la bruja, para el tramposo y para todo, dice Pablo, para todo el que el Espíritu de Dios quisiere llamar a la salvación. El Evangelio, diga conmigo, el Evangelio es para todos, es a toda criatura. Entonces Dios nos quiere usar de esta manera, pero lo primero que tenemos que quitar es nuestras propias barreras y revisar nuestra lista negra, porque no debemos tener lista negra. Dios no tiene una lista negra que dice, estos son los justos y estos son los malos, para estos no. La Biblia habla de un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. O Dios hace llover solo sobre los buenos y sobre los malos no. No, para todos. Nuestro Dios es tan bueno. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y como lo dijera el mismo Señor Jesucristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso se reunía con estas personas. Estamos mirando cómo Jesús lo hacía. Simplemente acércate a ellos, para que la luz de Dios y la sal de Dios, la vida de Dios que Él ha puesto en ti, sea transmitida a ellos. Entonces Jesús se acercaba a ellos, se rodeaba de ellos, los buscaba y disfrutaba estar con ellos, porque eran lo que Él vino a buscar. No es solo que le tocaba, es que disfrutaba comer con ellos y pasar tiempo con ellos. Claro que a algunos es mejor, les decimos, mejor usted no se junte tanto porque resulta metido en problemas y haciendo lo que ellos hacen. Eso no pasaba con Jesús. Tal vez ahí es donde va la recomendación, ¿cierto? Mejor no se acerque, porque el que tiene rabo de paja, dicen por ahí, que no se acerque a la candela. Pero la idea es poder crecer y madurar de tal manera en el conocimiento del Señor y tener tal firmeza en el Señor que podamos juntarnos con cualquier pecador sin que se nos prenda su pecado, pero que a Él se le prenda lo que hay en nosotros y que Él se afecte positivamente por lo que Dios ha puesto en nosotros. Muy triste que tengamos que meternos en una burbuja para no contaminarnos con el mundo, en lugar de madurar y crecer en el Señor para ser cristianos claros y determinados, y que nada nos mueve de nuestra fe y podemos hacer bien a los que están afuera. Denle un aplauso al Señor. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Estos fariseos se tenían en muy alta estima, querían que todos supieran que ellos eran los santos y no querían saber nada de los pecadores. Pero Jesús nos muestra otra cosa. Entonces, estas tres historias que refiere el Señor que acabamos de leer,
las dice especialmente por el pensamiento de estos fariseos, que lo criticaban y que veían mal que él comiera con los pecadores y que se quedara en la casa de ellos y que se juntara con ellos. En otra parte ellos lo llamaban: este es amigo de publicanos y pecadores. No lo dijo Jesús, lo decían ellos. Entonces Jesús les explica con estas parábolas, y estas tres historias son muy dicientes. Son tres historias y una misma verdad. ¿De qué les habló? De una oveja que se perdió, una oveja de 100, de un rebaño de 100 ovejas, y en la tarde, al recogerlas, el pastor notó que se le había perdido una oveja. ¿Qué haríamos nosotros si teniendo 100 monedas se pierde una? Déjela ahí para el barrendero. Si algunos hacen así, bueno, ya se perdió, ya, ¿qué vamos a hacer? Boba esa oveja tonta que metió por donde no era y ya, se la comió el lobo. ¿Para qué se descarrió? ¿Para qué? Esto piensan algunos de la iglesia. Cuando ven a alguien que pierde el camino: pastor, usted no ore más ni siquiera por esa persona, ¿qué es así? Y algunos no sienten siquiera ningún dolor por aquellos que se desvían del camino. Pero el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, no está dispuesto a dejar perder nada, ni siquiera el 1%, porque él no quiere que ninguno perezca. Así le queden las 99 en el redil. Él dice: lloro por esa, busco esa, voy por esa, llamo a esa, busco a ella. Y si eso es lo que cree y lo que piensa y lo que hace el Señor, nosotros no deberíamos sentir lo mismo y hacer lo mismo. Sí, gloria a Dios, pues ya nosotros todos somos salvos, bendito sea Dios, ya que el Señor venga y punto. Y nos vamos y se acabó tanto problema. ¿Y los otros? Y los que no conocen del Señor, familiares nuestros, amigos, personas cercanas. Luego el Señor habla de una moneda perdida. ¿Una moneda perdida de cuántas? ¿Cuántas tenía la mujer? 10. Y eran monedas caritas. Una dracma era de valor de un denario, y un denario era del valor de un salario de trabajo de un día. Entonces la monedita era el equivalente más o menos a un billete de 50,000. Entonces tienes 10 billetes de 50,000, se te pierde uno, pues ¿qué más da? ¿Sí? Y si es de 100, más la cosa, y se te pierde uno, ¿lo buscas? Claro, hay que buscarlo, porque es valioso. La oveja era valiosa para el Señor, la moneda valiosa para la mujer. Y ella le da ese valor y dice: enciende la luz y revuelca la casa y busca por todas partes, y no se conforma a perderla, aunque tiene 9 más. Y cuando la encuentra, se alegra, se regocija, hace fiesta, comparte con otros lo que ha recuperado. Pero luego Jesús también lleva esto al contexto familiar para hablar de una familia donde habían ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y uno de ellos se perdió, se echó a perder. Equivalía al 50% de los hijos, ¿cierto? Fíjate cómo la ovejita era el 1%, la moneda era el 10%, pero ahora el hijo es el 50% de los hijos. Era media familia. Y el padre no está dispuesto a dejarlo perder. Ahora, este muchacho reclama la herencia, el papá tiene que entregársela, se va lejos, se pierde, derrocha todo, desperdicia todo, pero después reflexiona y vuelve. Y cuando vuelve, ¿qué hace el padre? ¿Lo recibe a cantaleta? ¿Sí ve? Yo le dije, perdido, y ahora quiere que lo reciba. No, señor. Eso haríamos nosotros, ¿no? Pero dice que cuando lo vio aún de lejos, su padre fue movido a misericordia
corrió, se levantó de donde estaba, corrió, se echó sobre su cuello, sin importar que no se había bañado y que olía a cerdo, a inmundicia, y lo besó y se regocijó y armó fiesta, porque ese hijo había regresado, aunque volvió con las manos vacías. Pero ¿qué hizo su hermano, que representa al hermano de la iglesia, al miembro de la iglesia, al que ha perdido la noción de la salvación de otros y que no le importa aquel que se ha perdido? Cuando vino y escuchó la fiesta, se puso rabioso y dijo: pero vea, este que desperdició todo, y mire cómo lo reciben. No deberían ni recibirlo, deberían echarlo de aquí, ese ya no pertenece aquí. Y se puso bravo. A ese extremo puede llegar una persona de ponerse bravo porque otro sea salvo. No, pastor, a ese no lo invitemos, ese yo no lo quiero ver por aquí, que se congregue en otro lado, por aquí no. Uy, no, qué jartera. Si él viene, yo me voy. Triste, pero pueden haber corazones endurecidos que se cierran a ver a otros bendecidos y salvados, quizá porque nos han herido, nos han defraudado, nos han dañado. Pero el Señor está buscando que todos sean encontrados y que todos reciban el maravilloso regalo de la salvación. Nuestro amoroso Dios tiene los brazos abiertos todavía y corre hacia ellos para abrazarlos y besarlos y restaurarlos y levantarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Así que cuando el Señor nos habla hoy de cómo Él lo hace, es para que nosotros también lo hagamos. Simplemente acércate a ellos, acércate a esa oveja perdida, ayuda a buscar esa moneda perdida, ayuda a buscar a ese hijo o esa hija perdida. Y ahora sí va a empezar a predicar. El título de mi mensaje hoy es Viviendo en 3D. Ustedes están preguntando: ¿y qué está predicando el pastor? El tema general del mes es simplemente acércate a ellos. Pero tranquilo, va a ser breve. Pero es que todo esto era necesario decirlo para decir tres cositas muy importantes que nos queden muy claras en esta mañana. Primero, desarrolla amistades con personas que no conocen a Jesús. Es decir, debemos invertir la cosa. Gloria a Dios por nuestros amigos cristianos, amén. Y bendito sea el Señor, que aquí nos vemos, nos abrazamos, compartimos en nuestra casa y salimos a comer o los invitamos a comer. Gloria a Dios por esas amistades. Pero es necesario hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Desarrollaba oportunidades, buscaba la manera de hacer contactos y amigos de aquellos que la sociedad había hecho a un lado y que nadie quería siquiera juntarse con ellos, y daba un espacio, daba un tiempo para simplemente acercarse a ellos, ir a la casa, comer con ellos. Así lo traía: este es amigo de tramposos. Pues sí, pero no es tramposo, está ahí con un propósito de ser luz. ¿Qué hacemos nosotros? No, yo con esos no me junto, pastor, usted me está metiendo a la boca del lobo. No, pues si eso le resulta problema y usted se va a descarriar, mejor no vaya por allá. Pero órele al Señor, llénese del Espíritu Santo y en oración pídale al Señor que lo use. Y ahí sí, con esa mentalidad, acérquese un poquito. De un señor de una tienda nos decía: ustedes irían con mi familia a la playa. Es que yo los veo que son una familia tan bonita y siempre habíamos ido a la playa solo con gente de la iglesia. Y pues sí, hicimos una salida a la playa con ellos. Qué bueno. Y claro, él hablaba con sus vulgaridades y con sus cosas, un santanderiano. No es que todos los santanderianos sean así, ¿no? Disculpen, santanderiano. Bueno, pero él no conocía al Señor, entonces él hablaba con su lenguaje no cristiano. Pero allá en la playa, y cuando estábamos en el almuerzo y todos nosotros oramos por el almuerzo, y en medio de la charla y todo esto les compartimos pues cómo vivimos nosotros y en quién es que creemos y por qué vivimos como vivimos, y de esa manera podemos impactar a otros.
Pero si yo digo, no, yo irme a paseo con ese, si no es cristiano y va a llevar cerveza, ¿y puedo llevar cerveza? Claro, llévela. Obviamente yo no me voy a poner a tomar cerveza con él, pero podemos impactar a otros. Me cogen la idea, ¿cierto? O sea, me doy a entender. Primera D, desarrolla amistades. Ten el corazón abierto para ellos. Sé intencional, pero sé firme, pero amoroso. Que el otro no diga, no, es que ese que vive allá en el cuarto piso, ese es así, con la cara así toda arrugada, serio, que no habla con nadie ni saluda. Es que ese es cristiano. Algunos dicen así, ¿y ese por qué es tan raro que ni saluda? Amargado y mira a los otros así feo. No, es que ese es evangélico, es que ese es cristiano, es que ese dice que es espiritual. Wow. Pues ese no es el Jesús que nos muestra la Biblia. ¿Ven? El Jesús que nos muestra la Biblia es un Jesús metido entre publicanos y pecadores y prostitutas y gente, multitudes necesitadas, derramando su gracia y su amor y su bendición sobre ellos, y con gozo y con alegría y con la vida de Dios, muy lejos de la espiritualidad superficial de los fariseos judíos. En segundo lugar, descubre su historia, descubre la historia de esa persona. Es decir, en el proceso de desarrollar amistad, conozca a esa persona. Y para conocer a esa persona hay que sentarse a escuchar la historia. Yo me puse a escuchar a este señor con el que almorzamos, el esposo de la tesorera que les conté. Ahí nos sentamos, estuvimos como hasta las 4 de la tarde en ese almuerzo, escuchándolo. ¿Y usted qué hace? ¿Y cómo hace? Y, claro que él no me contó la verdad de todas las cosas, no se va a poner a hablar ahí, pero pude tener una historia de él. Y cuando yo escucho la historia de una persona por 1 o 2 horas y le pregunto, luego él también dice, y cuénteme de usted, ¿cuál es su historia? Claro que sí, espéreme, le cuento la historia, pero es que mi historia va ligada a que yo tengo 2 papás. ¿Ah, sí? Sí, mi papá, del cual nací, el número 14, y a la edad de 13, casi 14 años, adquirió otro papá, que ha sido el más maravilloso de todos. Sí, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿lo adoptaron o qué? Sí, que cuando uno recibe al Señor, se le da el derecho de llamarse hijo de Dios, y desde ahí soy hijo de Dios. Entonces tengo doble papá. Interesante la historia, y puedo empezar entonces a hablar del amor de Dios, de la realidad del pecado, de Jesucristo como el único Salvador, e invitar a la persona a recibir también de ese amor de Dios. Es tan sencillo, pero hay que ganarse el derecho de ser escuchado. No es lo mismo pararse en una esquina a decir Jesús te ama, y que le rompan los tratados en la cara, o le digan gloria a Dios por los que lo hacen. Lo hemos hecho también, de predicar en los transmilenios, en las esquinas, y de repartir los tratados. No es lo mismo a escuchar una persona, familiar, amigo, no cristiano, vecino, compañero de trabajo, y estar con él en una cena, escuchándole 2 horas su historia y conociéndole, interesándose genuinamente por él, y luego compartirle nuestra historia para salvación. Pero hay que ser intencionales para desarrollar la amistad y para descubrir su historia. Cuando uno lee en la Biblia, encuentra las historias de estos que se acercaron a Jesús. ¿Cómo eran? ¿Cómo conocieron al Señor? ¿Y cómo fueron después? ¿Cómo era Pablo? Saulo. Señor, que muchos de la iglesia no se lo querían ni encontrar. Cuando Ananías lo enviaron a orar por Saulo en la calle derecha de Damasco, él se rehusó en primera instancia. Dijo, Señor, si yo he oído de ese hombre, ese mata y come del muerto, ese arrastra cristianos y es terrible. Y el Señor le dice, vaya que ya lo tengo listico, vaya que está orando. Y Ananías fue y vio el cambio en este hombre, cómo se encontró con el Señor y cambió, y fue un tremendo apóstol del Señor. Su vida
ayudó a la salvación de muchas personas. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cómo era nuestra vida antes, cómo nos encontramos con el Señor y cómo es nuestra vida después. ¿Sí o no? Arme su testimonio cortico, escríbalo, que sea llamativo, para que cuando le toque contar su historia, usted también cuente esa historia. No la historia de otro y se reúne a chismosear de otros, sino la historia de Cristo. Conocer la historia de esa otra persona y contarle mi historia de mi salvación, de mi conversión, de mi transformación de vida, de cómo Dios ha sido tan bueno para mí. Alabado sea el Señor. Nos podemos ejercitar para eso, pero hay que ser intencional y decir, necesitamos hacerlo y estar claros para acercarnos a ellos. Y la tercera D, discierna el siguiente paso. Es decir, cuando empiezas a pensar en una persona, a desarrollar amistad, a escuchar la historia y acercarte a alguien, siempre va a haber un siguiente paso. Y en ese paso debe tener discernimiento, sabiduría espiritual, que el Señor guíe, que el Espíritu de Dios te guíe. ¿Cómo hacerlo? ¿Será que le regalo un libro? ¿Será que lo invito a mi casa y le preparo la cena que me dijo que le gustaba la bandeja paisa? ¿Invertirle? ¿Será que como van a necesitar estos días alguien que ayude en la casa porque va a haber una cirugía o algo, me ofrezco y voy a ayudar en algo del servicio a la casa? Y esta sea una forma de acercarme un poco más y mostrar también el amor del Señor. ¿Será que lo invito a la iglesia? ¿Será que lo llevo a este evento que se está organizando en la iglesia el 27 de noviembre para hablarle a las familias del Señor y que ahí también le compartan el amor del Señor? Claro que sí. Buena oportunidad, y ser intencional es ser sabio para acercarse a esa persona, pero con la intención de presentar al Señor. ¿Cuál será el siguiente paso? Cuando estamos en oración, el Señor va a mostrar. Y como le dijo a Felipe, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él fue y por allá iba el eunuco en su carro leyendo la Biblia y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? No, no entiendo. Entonces comienza a explicarle y le habla del Señor y lo bautiza y luego el Señor lo retira. Hay que ser dirigido por el Señor. Esto lo hablábamos el domingo anterior. Discierna en el Señor cuál sería la mejor forma, el siguiente paso. Entonces, hermanos, mi mensaje es viviendo en 3D para acercarse a ellos. Número 1, desarrolla amistad con los que no conocen del Señor. Número 2, descubra su historia, dé tiempo para eso. Número 3, órele a Dios que puedas discernir el siguiente paso y cómo buscar la manera de que esa persona se acerque un poco más al Señor para presentarlo a Jesús, hablar con Jesús acerca de Él. En conclusión, mis queridos hermanos, los seguidores de Cristo Jesús hemos encontrado en Él refugio, hemos encontrado poder, hemos encontrado salvación, perdón, paz, fortaleza, vida para nuestras vidas. Amén. ¿Usted ha encontrado eso? Porque si no lo ha encontrado, pues usted mismo necesita ser encontrado. Y Dios quiere encontrarlo. Y para eso estamos aquí. Eso es lo que Él quiere darnos, vida y vida en abundancia. Los que no han conocido a Dios, a cambio de esto, están buscando algo o alguien que les dé significado, propósito, realización en sus vidas. Y por eso es que se pierden más en su búsqueda. Todos estos muchachos que están en nuestro país desordenados en las manifestaciones y que encapuchados destruyen las cosas y todo esto, están buscando algo que verdaderamente les llene el corazón. Están decepcionados del gobierno, de la familia, de la oligarquía, de las clases sociales, de las iglesias, de los pastores, y están buscando algo que transforme su sociedad y sus vidas y que llene sus corazones de verdad. Y así muchas personas, cada quien anda en la búsqueda de cómo llenar su propia vida, su propio corazón.
Ahora los fariseos no entendían eso y criticaban a Jesús por estar en la posición de acercarse a ellos. Pero todos nosotros necesitamos del Señor y los que están allá también necesitan del Señor. Quiero concluir esto de la siguiente manera. En una ocasión, estando Jesús en la sinagoga, los enemigos de Jesús, estos fariseos que murmuraban de él, tomaron a un hombre allí que tenía una mano seca. Una mano seca, quiere decir, yo creo que no era solo la mano, sino todo el brazo. Se le había secado, no podía ni levantarla, estaba inválido, discapacitado. Y ellos lo tomaron y se lo acercaron así disimuladamente a Jesús. A ver si lo sana, porque hoy es día de reposo. Y si lo sanan el día de reposo, le caemos, porque eso no se hace. Él debe descansar en el día de reposo. Él toda la semana anda por ahí sanando, ese es su trabajo. El día de hoy no debe sanar. Hipócritas. Y se lo acercaron al Señor y lo pusieron por ahí. Y cuando Jesús se dio cuenta lo que estos fariseos tenían en mente, sin ninguna compasión por ese hombre en su necesidad, a Jesús le dio ira a eso y se enojó contra ellos. Y sí, enojarse no es del todo malo. Jesús se enojó y no pecó. Lo que pasa es que Jesús, en medio de la ira, hizo un milagro. ¿Usted qué hace en medio de la ira? ¿Qué milagro haces cuando te airas? Jesús se enojó y llamó a ese hombre y dijo: ponte acá, endereza tu mano. Y el hombre le restauró, lo sanó la mano, hizo un milagro. Y le dio una lección luego a todos estos fariseos. ¿Cómo es que en lugar de pensar en la necesidad de las personas, están buscando ocasión contra mí? Esto no se hace. Hay que ver la necesidad de la persona. Y al revisar ese episodio, pensaba que todos nosotros, así como ese hombre, cuando venimos a la sinagoga, a la casa del Señor, quizá hay personas que vienen y algo en ellos se está secando. Algo en ellos se ha atrofiado. Algo en alguno aquí, quizá su corazón se encuentra seco. Tal vez no tiene la mano seca, pero tal vez el corazón sí, se ha secado, se ha agotado. O el matrimonio se ha agotado, se ha secado. O la mente ya no genera nada. La motivación, el entusiasmo. Algunos sí, su cuerpo también se ha venido secando. O economías que en este tiempo se han secado, se han devastado. Cualquiera cosa que se haya secado, el Señor no está aquí para juzgarte, el Señor está para sanarte, restaurarte, levantarte. Porque cuando Él se acerca, aún en su enojo y en su ira, Él obra milagros a favor de las personas. Y ese hombre salió de allí transformado, renovado. Pero así hay muchos también que necesitan acercarse a Jesús y que Él los restaure, y que nosotros también oremos y seamos facilitadores de esos milagros, no como los fariseos que estaban era para oponerse a lo que Jesús quería hacer en favor de las personas. Si no vas a ayudar, por lo menos no impidas que otros se acerquen al Señor. Estos fariseos ni rajaban ni prestaban el hacha, ni hacían ni dejaban hacer, porque se habían metido en una cosa religiosa distorsionada del verdadero evangelio, de la verdadera fe, de la verdadera relación con el Señor. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es eso, que nos volvamos tan espirituales que no querramos juntarnos con los pecadores. Eso sería grave. Jesús dejó el cielo para venir a buscar lo que se había perdido. Jesús dejó su comodidad para buscar a los que estaban perdidos. Jesús dejó muchas veces su sueño y la comida servida para buscar a personas que necesitaban del Señor. Y nosotros que somos seguidores del Señor, ¿qué haremos? El Señor te quiere sanar, te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere ministrar. Todo su poder está a tu disposición y es para ti, gloria a Dios. Pero no solo es para ti, también quiere usarte como un instrumento de bendición para otros. Simplemente acércate a ellos y vive una vida en 3D. Desarrolla amistades,
descubre historias, discierne el camino de Dios para acercarte al pecador. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Dile al Señor: aquí estoy yo, Señor. Tú conoces mi vida, Señor. Dile: Señor, gracias te doy por lo que has estado haciendo en mí. Gracias te doy porque me has encontrado y yo te he encontrado a ti, y ha sido maravilloso, Señor. Mi vida ha cambiado. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres mi sustento, tú eres quien me ayuda, me respalda, me levanta. Tú eres todo lo que yo necesito en esta vida, Señor. El amor de mi vida eres tú. Tú eres todo para mí, Señor. Aún hoy sigo necesitado más y más de ti, y anhelo conocerte más. Anhelo estar más y más cerca de ti, Señor. Es maravilloso estar cerca de ti, y hoy he conocido un poquito más de ti, Señor, de cómo tú te relacionas con el pecador, de qué tú esperas de mí en la búsqueda del pecador. Dile al Señor: perdona mi egoísmo, perdóname por estar tan embebido en mí mismo, en mis propias necesidades y circunstancias, que a veces ni siquiera me ocupo de orar por aquellos que no te conocen, o de pasar tiempo con ellos, o de invitarlos, o de alguna manera hacer para acercarlos un poco más a ti. Perdóname, Señor. Dile al Señor: yo no quiero ser como los fariseos, creerse muy espirituales, que ni podían mirar, ni saludar, ni comer con los pecadores. Dile al Señor: yo no quiero una religiosidad así sin sentido. Yo quiero contigo vivir una relación fresca, de amistad maravillosa, la cual tú me hablas, yo te entiendo, tú me usas como un instrumento útil en tus manos para hacer las cosas que son conforme a tu voluntad. Aquí estoy. Cuéntale al Señor esta mañana de esas áreas secas que hay en ti. Dile al Señor: tú sabes que últimamente he estado seco, espiritualmente o emocionalmente o físicamente también, no he estado bien. Ayúdame, Señor. Tú eres la fuente de la vida, del poder, de la gracia. Tú resucitas a los muertos. Para ti todo es posible, Señor. Si tu relación matrimonial se ha secado, dile al Señor: hoy sana mi relación, sana mi matrimonio, sana mi vida, sana mi cuerpo, sana mi relación con nuestros hijos. Dile al Señor: todo eso que se ha venido secando por falta del agua viva, hoy refréscalo y hazlo reverdecer y hazlo florecer, que cobre vida una vez más. Hazlo con tu poder, Señor. Tú eres el agua que al beber sacia nuestra vida, Señor. Todo lo que necesitamos es de ti. Jesucristo es suficiente, basta, es suficiente, es todo lo que necesito, es todo lo que anhelo, pero una relación íntima, profunda, Señor. Aquí estoy. Gracias, gracias. Acércate a mí, dile al Señor, y toca mi vida. Espíritu Santo, toca a estas personas que están aquí hoy conmigo. Tócanos, sánanos, ministranos. El fuego del Espíritu Santo fluya dentro de nuestros corazones, Señor. Una relación fresca, poderosa. Alguien quizás se le ha secado la vida de oración, ya ni siquiera sabe o puede orar. Dile al Señor: avívame, avívame en la oración, refréscame hoy. He estado así como angustiado, como atribulado, como cansado. Dile al Señor: hoy
avívame, hoy refréscame, que al salir de este lugar, al terminar hoy esta reunión, el poder del Espíritu Santo, Señor, llene mi corazón. Yo no quiero estar más así. Yo te necesito más y más y más en mi vida, Señor. Toma mi corazón, toma mi vida para ti. Aquí está el Señor para ministrarte hoy. Solamente abre tu corazón y recíbelo. Recibe ahora al Señor. Quizá hay alguien que me está escuchando esta mañana aquí o en su casa y no ha tenido esta experiencia con el Señor. Ha querido, pero todavía no ha empezado el camino del Señor, a caminar con Él, a ser su discípulo. Ora esta mañana y dile: Señor, yo te abro la puerta de mi vida. Señor, yo te recibo en mi vida como mi Salvador. Perdona mis pecados, endereza mi camino, séllame con el Espíritu Santo. Haz algo nuevo y sobrenatural en mi vida en esta misma hora. En el nombre de Jesús, aquí estoy. Bendícelo, Señor, ahí donde está. Bendícela, Señor. Llénale, llénale. Espíritu Santo, fluye sobre cada uno, sobre cada vida, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias.